Bueno, y precisamente para ampliar acerca de este tema internacional, se encuentra con nosotros Guillermo Ruiz. Él es analista internacional. Vamos a ampliar acerca de lo que ocurrió en Guatemala, Guillermo, y que así lo ha catalogado los medios internacionales como una toma de posesión accidental luego de lo que ha ocurrido. Sin embargo, pues muchos todavía detractores del presidente Arévalo se rehúsan a que ya toma las riendas a partir de este momento hasta el año 2028. Buenas tardes, bienvenido. Guillermo, si activas el micrófono, por favor, para poder escuchar el análisis que vas a hacer acerca de lo que ocurrió en Guatemala y de lo que todavía sigue pasando, porque los ánimos siguen caldeados en Guatemala luego de la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. Buenas tardes. Guillermo, te escuchamos. Activa el audio, por favor, para poder escuchar el análisis y también ampliar todo esto que ha ocurrido, una toma de posesión que se extendió por más de 8 horas, fue el retraso aproximado que tuvo y que varios mandatarios de diversos países pues tuvieron que retirarse. Buenas tardes, Ahora sí Guillermo. me escuchas, Yami, ¿verdad? Ahora sí, alto y claro, un análisis de lo que ocurrió recientemente y lo que sigue pasando en Guatemala, una toma de posición bastante accidentada en Guatemala con el presidente Guillermo Arévalo, que a pesar de que muchas personas se oponen, pues le toca a este mandatario estar hasta el año 2028. Bueno, es apenas el noveno mandatario que tiene Guatemala en su era democrática. Es hijo del primer presidente democrático que ha tenido Guatemala. Él llega con un movimiento. Ahora, yo quiero explicar esto del movimiento en Guatemala. A diferencia de, por ejemplo, Panamá, que tenemos partidos como el Revolucionario Democrático, el Panameñista, que tienen muchos años en la brega nacional, en Guatemala los partidos tienen una vida muy corta, muy corta. Yo conozco pocos partidos que hayan participado en 3 torneos electorales seguidos. Y de hecho, desde la época del presidente Arzú, que estuve en Guatemala de observador electoral, casi ningún partido que gana la elección repite en la siguiente, porque se crean unos partidos tipo movimiento que apoyan a una persona que se hace muy popular, gana las elecciones, se va haciendo muy popular y como puede termina. Algunos ni siquiera lo logran. ¿Por qué pasa eso en Guatemala? Guatemala es un país donde el latino blanco es minoría. La gran mayoría de los guatemaltecos pertenece a diferentes tipos de etnias indígenas y en la gran mayoría no hablan español de manera fluida. O sea que es muy complicada la gobernabilidad en Guatemala. Por eso muchas veces estos movimientos indígenas buscan de una manera bastante violenta presionar a los gobiernos. En cambio, el caso del actual presidente Arévalo, él logró cooptar ese apoyo de esos sectores y se vio en las urnas. ¿Qué ha pasado? Los sectores que apoyan al actual, bueno, al anterior presidente Yamatei, eh, estamos hablando de sectores empresariales, sectores sumamente fuertes de Guatemala, han hecho todo para impedir que esto se dé, todo. Cooptaron fiscalía, cooptaron órgano judicial y ni hablar de la mayoría o buena parte del Congreso. Lo que ha pasado aquí es que ha habido un acuerdo entre la oposición de la esposa del expresidente Colón y el presidente Arévalo, que ha permitido que él, a través de la conformación de la Asamblea Nacional o del Congreso Nacional de Guatemala, sea juramentado presidente de manera tan accidental, apenas a la 1 de la mañana de nosotros acá ya el día de hoy. Pero ¿qué ha pasado con eso? Lo que ha sucedido es que la mayor parte de los miembros de la directiva son independientes. ¿Por qué? Porque precisamente este órgano judicial en Guatemala ha decidido que el movimiento del presidente actual, Arévalo, no cumplió con los reglamentos de elecciones que se estipulaban y prácticamente lo tiene disuelto, lo tiene suspendido. ¿Y qué pasa? La Constitución guatemalteca habla específicamente de que la presidencia del Congreso no puede estar llevada adelante por independientes. Y eso puede motivar precisamente a que se haga una solicitud a la Corte Constitucional guatemalteca para invalidar la juramentación del presidente Arévalo. O sea que ahora mismo el presidente Arévalo ha entrado por la ventana
y prácticamente se tiene agarrado a la silla. Pero, Sí, Guillermo. salvo lo que sucedió hoy temprano en la mañana, que hubo el saludo con el ejército, es la única ejercicio que se ha dado en Guatemala de legitimidad del presidente Arevalo. Y una de las cosas que ha ocurrido en los últimos años y lo vemos cada vez más frecuente es este tipo de situaciones, de discusiones, de enfrentamientos y de protestas cada vez que hay una investidura de un presidente en Latinoamérica. Hablábamos antes de ir al aire con la entrevista, ¿podría esto estar dando algún tipo de mensaje de lo que está pasando en la región y que hasta el momento pues quizá no ha ocurrido en Panamá, pero sabemos la situación actual que vivimos? ¿Esto podría ser una señal de algo que podría ocurrir también en nuestro país? Guatemala es el viaje al futuro, Yami. En Guatemala lo primero que hicieron fue descabezar al que iba de primero en las encuestas. Eso fue lo primero que pasó. Iba primero en las encuestas muy arriba de todos. Arevalo estaba de quinto o sexto. Entonces, él logra subir luego de que se desmonta toda la candidatura del que iba de primero. Se encuentra un argumento totalmente baladí entre el Tribunal de Elecciones y el órgano judicial promovido por el gobierno de Yamatei. ¿Y qué buscaba el gobierno de Yamatei? Un gobierno increíblemente corrupto, un gobierno, pues, bueno, el señor Yamatei salió corriendo al Parlacén y no lo juramentaron, así que es muy probable que él ahora mismo ni siquiera esté en el país. Lo que ha pasado ahora es que están tratando de que el presidente Arevalo no tenga el control judicial para que no vaya por Yamatei. Entonces es un gobierno corrupto que ha ido por el presidente electo, primero para obligarlo a negociar que tape la corrupción del gobierno anterior. Y al no lograrlo, han tratado de que no tome posesión y de alargar el periodo del presidente actual. Ahora, ¿qué han hecho? Tratar de deslegitimarlo y que un acólito del gobierno anterior tome la presidencia del Congreso y a su vez la presidencia de la República. No lo lograron ayer, pero podrían, con el contubernio del Tribunal Constitucional, que es diferente a la Corte Suprema de Guatemala, porque allá sí hay dos organismos separados que interpretan la Constitución, a diferencia de aquí, que es la propia Corte la que lo interpreta, podría terminar decidiendo sí o no si el presidente electo por la mayoría de los guatemaltecos resulta ser la persona que va a estar en la silla. Por eso te digo que el hecho de que el ejército hoy haya hecho el saludo temprano en la mañana le da algo de legitimidad y algo de respiro a lo que está pasando. Además, ayer buena parte de los presidentes se quedaron hasta el final. El problema que está pasando, Yami, es que si esto prospera en Guatemala, lo vamos a seguir viendo en países como Panamá, por ejemplo. O sea, cuando tú en la mesa sacas al que va de primero en las encuestas, dejas el terreno electoral para que pase cualquier cosa. Y eso es lo que ha pasado con el presidente Arévalos en este momento. Es muy peligroso no dejar que el pueblo sea el que elija quién es el presidente de la República. Y justo varios mandatarios que llegaron de diversos países se quedaron hasta el final, Guillermo. Sin embargo, algunos se retiraron, como es el caso del presidente Laurentino Cortizo. Dejaron una delegación, pero ¿qué mensaje le da esto también, tomando en cuenta temas internacionales que de aquí en adelante se tienen que ver? No, incluso el propio rey de España no se quedó a la juramentación porque ya a medianoche se tuvo que retirar. Y eso es lo que buscaban precisamente. Ahora, lo que te quiero decir, Yami, es que cuando tú eres un gobierno que no quieres caminar con las leyes democráticas, estás dispuesto a llegar, incluso después de las elecciones, a tratar de modificar los resultados electorales. Guillermo, si activas nuevamente el micrófono, se desactivó momentáneamente para seguir explicando lo que ocurre en el país. Lo sacas, por supuesto. Te escuchamos. Ahora sí, no sé si me vuelven a escuchar, Yami. Sí. Bueno, lo que te iba a decir era de que cuando tú metes las manos en el torneo electoral, y ya te digo, no se descalificó al tercero, al cuarto, al quinto, se descalificó al primero, ojo, el primero ya no está en esta jugada. Se fueron por el segundo ahora, el que quedó ganando las elecciones. O sea, si nos vemos en ese espejo aquí en Panamá, si tú sacas al que va de primero en las encuestas, el que queda de segundo o de tercero, no significa que le van a dar el poder. Lo único que significa es que vamos a ver qué pasa cuando ganes. Entonces, ese ejemplo de Guatemala es muy importante que lo estemos estudiando aquí en Panamá, porque, ojo, en Guatemala hay una estructura judicial importante.
está el Tribunal, está la Corte Suprema, está la Corte Constitucional. Nosotros no tenemos eso acá. O sea que incluso institucionalmente nosotros somos más débiles que Guatemala. La forma en la que actúan los grandes intereses de Guatemala es muy parecida a la de aquí de Panamá. Gracias, Guillermo Ruiz, analista internacional, por ampliar un poco el panorama de lo que está ocurriendo en Guatemala luego de la toma de posesión del presidente Arévalo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Yami.